Tov, solo para recordar las últimas semanas, ya que hace un tiempo que no tenemos esta clase. Esta clase estamos hablando de los 13 principios. Ya hablamos de la nevuá, ya definimos la nevuá. Ya definimos algunas de las diferencias de la nevuá entre los Nevim normales y Moshe Rabbeinu. No recuerdo si hablamos de todo, entonces vamos a rápidamente decir las diferencias. Entonces, después que hablamos de eso, vamos a llegar al próximo. Es importantísimo entender la nevuá para entrar en el próximo. Entonces, la primera diferencia es que un Naví normal, él tiene un emtzai, él tiene algo entre él y Dios. Y un emtzai no es el emtzai como un malach necesariamente. O sea, Najón que el ikar a Hamishi, cuando él dice que solo Dios es Raúl la Avodó, es que la Avodá no tiene un emtzai, así dice Rambam. Entonces, ¿cómo puede ser que tiene en un ikar no puede tener un emtzai? Y cuando llegamos al ikar del principio de Nevuá, la diferencia entre Moshe y los otros es que justo Moshe no tiene emtzai y los demás sí. El emtzai es como decimos en la otra semana, la imaginación, el medamé. Cuando definimos las diferentes partes del nefesh. ¿Y por qué el medamé es visto como un emtzai? Es porque cuando utilizamos el medamé, en este caso específico, cuando utilizamos el medamé es algo que influencia nuestra comprensión y percepción de la nebuá, de la profecía. Y para Rambam, la profecía del Moshe Rabbeinu era perfecto para la comprensión. O sea, era una cosa, si alguien iba a conseguir llegar a este nivel de comprensión, él no iba a tener ninguna duda sobre lo que decía la nebuá, ninguna duda. O sea, es la siguiente, ¿no? El ejemplo que Rambam usa cuando él habla de nebuá en el Akdamah Perusha Mishnah es que Moshe Rabbeinu llegó tan cerca de comprender a Dios que él miraba a Dios por la espalda. ¿Qué quiere decir que él miraba a Dios por la espalda? Dice Rambam, es como miras a tu amigo en un lugar, míraslo por la espalda y dice, es mi amigo. Puede ser que sea, puede ser que no, pero es casi seguro que la persona mira a mí. Las otras personas ni esto consiguieron llegar a Dios. O sea, si yo iba a entender algo de Dios, no iba a ser así, iba a ser muy más difícil de comprender. Como si fuera, tengo 10.000 ventanas, un poco, no, yo pongo un número cualquiera, no es 10.000, puede ser 10, puede ser 1.000, puede ser 10.000, 100.000, 1.000.000, Pashut es un número que puso. Ventanas que están un poco, ¿cómo se dice? Opacas, ¿cómo se dice? Cada uno un poco opaca, que no consigo mirar tanto, pone 10.000 de estos y en el otro lado de esto está Dios. Entonces la nivuá de un naví, no es 10.000, es menos, pero él no bemet bidu consiga llegar a mirar Dios. Y cuando digo Dios, yo quiero decir la emet. Dios es, en nuestra analogía acá, la simbología de la emet, porque Dios es la emet. Entonces, para Moshe, él conseguía prácticamente comprender la emet. No mirar la fase de la emet, que eso también otra vez es una metáfora, pero casi mirar la fase de la emet. ¿Sí? Entonces, el emtsaim son estas ventanas. Y esas ventanas que estoy diciendo, ellos son influenciadas por las midot. Decimos en el Shmona Prakim, que no sé si, no estamos estudiando el Shmona Prakim, o la estudiamos después, la semana que viene. Dicen en el Shmona Prakim que la forma de la persona llegar a Dios es sacar estas ventanas. ¿Y cómo él saca esas ventanas entre yo y Dios? Yo haciendo tikkun midot, perfecciono mi sechel, etc. Si Moshe Rabbeinu tenía el sechel, el intelecto perfecto cualitativo y no cuantitativo, de acuerdo con el Rambam, y también midot perfectos, de acuerdo con el Rambam, entonces él prácticamente no tenía ventana entre él y Dios prácticamente, solo uno, dice Rambam, ¿no? Entonces él casi conseguía mirar de forma perfecta Dios. Esto es lo que yo pienso que Rambam quiere decir acá, que no tenía ninguna emtzai entre Dios y Moshe, distinto a los otros. Ya fe. Otra diferencia es que los otros Nevi'im recibían la nevuá durante el sueño. Y el motivo que el sueño es importante es que es durante el sueño que solo el parte de la medamé funciona. O sea, mi sechel no está funcional cuando estoy dormido. O sea, no puedo hacer cuentas matemáticas conscientes cuando estoy dormido, no estoy consciente. Entonces la parte de la conciencia no está funcional, y la parte subconsciente, la parte del medamé es funcional. Y los Nevi'im, fuera Moshe Rabbeinu, utilizaban del momento del sueño porque es el momento que el medamé está activo. Entonces estos primeros dos andan juntos, pero son un poco distintos. Y fe.
La tercera diferencia es cuando los Nevi'im, los otros Nevi'im hablaban con Dios, el Tanaj, en el Tanaj específicamente, está escrito que ellos comunicaban en general con un malach y no con Dios. ¿No? La mayoría de las veces. No vamos a entrar en la definición de Rambam de malach porque entendí que Rab David ya hizo esto con ustedes. Sí hizo. Ya fe. Yo sé que es difícil, puedo llevar muchas clases definirlo. Si yo puedo definir en una frase para ustedes, una frase, normalmente el malach es una metáfora para alguna cosa. Ahora, tomen cuidado, no entiendan mal si no entienden mi pregunta. Algunas de las reglas de la naturaleza que Dios utiliza para trabajar el mundo. Malach no es una entidad existente. El malach es algo que yo pienso la mejor forma de comprenderla es decir, reglas de la naturaleza. Entonces, cuando está escrito en el Tanaj que un Naví habló con un malach, yo pienso es una forma metafórica de entender que Dios está hablando con él a partir de su medamé, que es algo del funcionamiento natural de la naturaleza del humano. O sea, malach no es una entidad para Rambam, malach es algo que es utilizado para influenciar el mundo. Eso es muy pashtaní, muy simplificada. El Rambam entra en muchísimos detalles, principalmente en el Moreh Nevuchim, no tanto en el Mishneh Torah, y ya el Mishneh Torah ya es difícil de entender. O sea, mi Moreh Nevuchim es todavía más, pero más o menos si ustedes quieren una idea de Rambam, yo pienso que es la mejor forma de decir. Y la última diferencia entre el Moshe Rabbeinu y los otros Nevi'im es que Moshe Rabbeinu venía y tenía nevuá cuando él quería. Él podía entrar en el Hal y hablar con Hashem. Y los otros Nevi'im solo cuando Hashem quería. O sea, ella no controlaba la nevuá. Podría tener un Naví que él iba a pasar 20, 50, 100 años sin ninguna nevuá y él iba a recibir solo una nevuá. Es posible. Existían Nevi'im que solo recibieron una nevuá. No hay problema, ella no controlaba. Ya fue mal. ¿Por qué es tan importante entender la importancia, la diferencia entre el Moshe Rabbeinu y la nevuá de un Naví normal? Uno de los grandes importantes es para entender la próxima Yesod. Estamos empezando a mirar que en principio, un Yesod es vaciado en lo que viene antes. O sea, la existencia, vamos a hacer este juego rápidamente, solo para entender. La primera es la existencia de Dios. Entonces, si la existencia de Dios sí no existe, entonces la próxima no importa, que es el Yehud, es el Dios ser uno. Si Dios no es uno, no puede, uno en la definición de Rambam, no uno en nuestro concepto, la idea de Dios no tener fisicalidad no hace sentido. Si Dios no tiene fisicalidad, la idea de él ser Kadmon, de él ser anterior a toda la materia, no tiene sentido tampoco. Y así sigue adelante, ¿no? La idea del no ser Kadmon, si no es Kadmon, no hace sentido nosotros decir el Revi'i, que es que Dios él es la existencia muhlat, que él no tiene ejreaj, él no depende de nada. Porque una cosa que no es Kadmon, depende. Entonces ya es Kadmon. Y la siguiente es que él no podemos hacer Avodah Zarah. ¿Por qué Avodah Zarah es el próximo? Porque si él es Kadmon y no depende de nada, no tiene ningún intermediario entre él y el mundo. Sí va a tener Avodah Zarah. Después de eso, Nevuah. Nevuah Klalit, general. Después la nevuá de Moshe Rabbeinu específico, que es la forma de conectar con Dios. Ya que definimos Dios, ahora vamos a definir cómo conectamos. Después que definimos cómo conectamos, y específicamente la conexión de Moshe Rabbeinu, vamos a mirar que Torah mina shamayim. Ese es el próximo. ¿Por qué es importante saber la nevuá de Moshe Rabbeinu para saber que Torah mina shamayim? ¿Por qué ustedes piensan? Porque si no puede haber otra nevuá igual de fuerte que la de Moshe que contra porque ¿quién recibió la Torah? Fue Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu de una forma u otra recibió la Torah por alguna forma de nevuá. Entonces, si no diferenciamos la nevuá de Moshe Rabbeinu con la nevuá de otros nevi'im, ulay otro naví va a poder venir y decir, no, mi nevuá es la verdadera nevuá. Entonces de Moshe Rabbeinu no vale. Rambam vale viene y decir, no, porque la nevuá de Moshe Rabbeinu es especial por estos motivos. Ahora, ya decimos en la primera clase y en la última clase, cuando terminamos esta serie de clases, vamos a definir otra vez. Pero vamos a mirar que existían algunos de los Ikarim para Rambam. Es importante decir esto, que él hizo por motivos históricos. Porque vamos a mirar en algunos, inclusive este de hoy, que hay machlokot, hay discusiones en qué quieres decir Torah mina shamayim.
qué partes de la Torah vienen de los cielos y qué partes no, de acuerdo tanto con el Rambam con las otras opiniones. ¿Beseder? Entonces vamos a mirar que hubo necesidad del Rambam decir ciertas cosas por motivos educacionales e históricos. Y este no es distinto. Rambam vivió en una época que era muy fuerte la conversión de los judíos para el Islam. Muy fuerte. Y era muy fuerte también todavía el movimiento caraíta. Najón que no era el principal. El principal movimiento de los caraítas en la época del Rav Sadia Gaon, que era como 200 años antes. Pero todavía tenía una fuerza muy grande los caraítas. ¿Saben quién son los caraítas ustedes? ¿Todos saben? ¿Sabes, Isaac, quién son los caraítas? Entonces dice que no sabes, para aprender. Los caraítas prácticamente son los que existen acá delante de la yeshiva. Tiene una sinagoga de los caraítas acá adelante. Son los que no aceptan la Torah rabínica. Yo no voy a decir la Torah oral con un motivo específico, porque ellos tienen su propia tradición oral, pero ellos no aceptan la tradición rabínica oral, que es los Mishnayot y la Gemara. No aceptan. O sea, cosas como Tfilín, que la mayoría de las opiniones son discutidas en la Torah oral. En la Torah oral nuestra, ellos no aceptan. Ellos aceptan otra masoret, otra tradición. Hay una gran discusión entre los rabinos si los aceptamos como parte del pueblo judío o no. No es nuestro asunto de hoy. Pero era muy fácil ser judío caraíta. Muy fácil. Porque muchas de las reglas que sacamos de la Gemara no existen para ellos. Ejemplo, una de las cosas que aprendemos en la Gemara es la prohibición de comer carne junto con leche. Tener el gusto de carne con leche. ¿Qué está escrito en la Torah? No cocinar. Yafé, no cocinar. Entonces, un caraíta puede teóricamente agarrar una pizza, cocinarlo, sacar la pizza y poner un pastrama arriba de la pizza. ¿Está todo bien? No cocinado. No está cocido. Sí, acá la. Entonces era muy importante para Rambam establecer algunas de las reglas, principios para él, para mostrar también la diferencia del judaísmo tradicional y el judaísmo rabínico con el judaísmo, por ejemplo, de los caraítas por un lado, y por otro lado también en este caso específicamente de Torah Min HaShamayim, para también diferenciar la nevuá de Moshe Rabbeinu con Nagid Mohammed, porque los árabes sí decían cosas como los judíos agarraran el Corán y cambiaran para ellos. O sea, que históricamente hoy en día no necesitamos de los Ikarim, ya sabemos que es estupidez, ya sabemos que la Torah existe en tiempos históricos a mucho más tiempo do que el Corán. Entonces, no existe ninguna chance que nosotros agarramos el Corán y cambiamos. Dafka es al revés. Ellos agarraron partes de la Torah y cambiaron para ellos. Como el Kedat Ishmael en vez del Kedat Yitzhak. Ellos dicen. No, ellos dicen. Sí, ellos dicen. Ellos dicen que Abraham hizo la verdad con Ishmael y no con Yitzhak. Entonces, ya fue. Entonces, vamos a mirar. Y la primera cosa que quiero preguntar a ustedes es: ¿qué ustedes piensan que viene? ¿Qué es Torah Min HaShamayim? Torah Min HaShamayim quiere decir la Torah viene de los cielos. ¿Qué de la Torah viene de los cielos? Todo. Todo vino de los cielos. Hidush Rav Moshe Feinstein de whisky blended, Moshe Rabbeinu sabía en el Har Sinai. Torah, Mishnah, Kabbalah y Torah escrita. Ok, Torah escrita. Entonces, los psukim después de la muerte de Moshe Rabbeinu ya sabía cuando él estaba en Har Sinai. Las historias que pasaron posterior a Har Sinai, los 40 años en el desierto, en la entrada del Eretz Israel, todo esto, Moshe Rabbeinu ya sabía exactamente lo que iba a pasar. Moshe Rabbeinu sabía el futuro. ¿Es diferente Min HaShamayim que Min Har Sinai? No, no es. En este caso no es. En este caso no es. ¿Quiere leer? Leemos para que mire que no es. יפה. והוא תורה מן השמיים. והוא להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה היא התורה הנתונה למשה, שכולה מפי הגבורה. רצוני לומר שהגיע אליו כולה מאת השם, בהגעה על אשר תקנה על דרך השאלה דיבור, ולא ידי איכות הזאת הגעה, אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו. Es toda la Torah que vino con las pláticas que tuvieron Moshe con Dios. ¿Cuándo fueron la mayoría de las pláticas de Moshe con Dios? Sinai. En el Sinai, hubieron algunos después, pero son poquísimos. La gran mayoría fueron en el Sinai. Y todo esto que vino a Moshe Rabbeinu en el Sinai es lo que recibe. Ven Evdel Ben Ubnei Ham Kush Mitzrayim. No hay diferencia entre este pasuk
que viene antes, o el pasuk Hashem Ishto Me'en Tevel Ba'at Meteret. No hay diferencia en un pasuk u otro, o pasuk Anochi Hashem Elokechem, o el pasuk Shema Yisrael Hashem Elokeinu Echad. Akol mipi הגבוהה והכל לתורת השם תמימה, טהורה, קדושה, אמת. ולא היה משנה אצלם כופר ומתעלה יותר מכל כופר, אלא מפני מחשבתו כי בתורה לב וקליפה, וכל אלו דברי ימים וסופרים אין תועלת בהם, וכי הם מאת משה. Todos los psukim son iguales, todos los psukim vinieron desde directo de Dios hasta la mano de Moshe Rabbeinu que escribió. ¿Ceder? Entonces, de esto vamos a tratar de pensar. ¿Qué Rambam piensa que es Torah Mina Shamayim? No toda la Torah se entregó en Sinai. Se entregó también durante los 40 años del desierto. No es lo que Rambam está diciendo acá. No es lo que Rambam está diciendo acá. Incluso os Nevi'im também. No. No, me digo. משהו שתורה? חמישה חומשי תורה. אולי. ¿Qué Rambam está diciendo acá? Acabamos de decir. No, Jacob tiene razón. El Rambam pensaba que el Humash vino todo para Moshe Rabbeinu. Ahora, mi pi Hashem beyad Moshe. ¿Cuál es el problema? Hay psukim que son después de la muerte de Moshe. Y tiene una Gemara Meforeshet que dice que los últimos psukim fueron escritos por Yoshua. ¿Cómo podemos hacer? Problema con lo que Rambam dice acá. Un problema grande. Yo digo más de que esto. Hay un Midrash que dice que todo Sefer Dvarim no fue por Nevuah y sí lo que escribió Moshe Rabbeinu con su propia voluntad. Él sentó un día y dijo: yo voy a escribir ahora mi autobiography de lo que pasó en la salida del Egipto en los años en el Midbar. Y él empezó a escribir. Terminó de escribir, llevó a Dios y dijo: Dios, así dice el Midrash, Dios, yo escribí este libro, me gustaría de acrecentarle la Torah. ¿Puedo? Dios dijo: ok, acá está la Ashgaha. Puedo poner kosher. ¿Sabes? Bueno, no es Nevuah entonces. Entonces, ¿cómo resolvemos el Rambam acá? Pero la inspiración es como Nebuá, ¿no? ¿Qué? La inspiración es como Nevuah, ¿no? Só de Moshe Rabbeinu, talvez. Definimos Nevuah para Rambam acá. ¿De acuerdo con Rambam la inspiración? No. Entiendo tu opinión. De acuerdo con Rambam no. Ulay podríamos aceptar eso en otro lado, pero acá Rambam no. Entonces yo tengo dos respuestas. La primera respuesta es Ulay Rambam Bemet pensaba que sí, Moshe Rabbeinu recibió todo. Sí, hasta Dvarim. ¿Y por qué? Porque decimos en la clase, la otra clase, para quien está mirando en YouTube, podemos mirar la clase de los judaísmo del siglo XXI, que hablamos de las Agadot y las diferentes historias. Y una de las cosas que está escrito entre las Agadot y las diferentes historias es que no soy obligado a aceptar todos los Agadot. Si hay Agadot, si hay historias contradictorias, no soy obligado a aceptar. Entonces puedo decir: Ulay Rambam no aceptó esta Midrash que dice que que Dvarim fue escrito por Moshe Rabbeinu. Entonces que Rambam no acepta. Es posible. O hay otra respuesta, que puede ser que Rambam no cree en lo que él escribió acá. Controversia, ¿no? Poco controversia. ¿Qué? Ele não acredita no que ele colocou. Puede ser. Es posible. Ele fez isso também em Nebuchim. ¿Qué? Ele faz isso em Nebuchim também. Oh, yo femod. Él dice en la Akdamah de Moreno Nebuchim Beferush que él va a escribir cosas contradictorias y de forma confusa. Porque Rambam él tenía diferentes personalidades. Digo, no bipolaridad, no es esto. El Bemet tenía una visión, que Ulay es Bemet la visión de los gran rabinos. De verdad, si mira esto entre gran rabinos, de que la gente dice una cosa para una persona, otra cosa para otro. Y el motivo, Bemet, que hacen así, ¿tu mamá está acá? No, No, otro día. Entonces, el motivo que... ¿Qué? Tu mamá está acá. No importa. Yo ignoro la cámara. La gente es como si fuera la gente está en la clase con nosotros ahora. Entonces yo ignoro la cámara. Entonces, puedo ser que no. El Rav Isidor Tversky, que es un gran filósofo, él fue director de la parte de estudios judaicos en Harvard. Es realmente un gran filósofo. Él tiene un libro, yo tengo, si alguien quiere prestado, se llama Introducción a la Mishneh Torah. Introduction to Mishneh Torah. Es increíble este libro, es pesadísimo, pero vale la pena leerlo. Y en los últimos capítulos él trae Rambam el Alajist versus Rambam el filósofo. O sea, el Rambam del Mishneh Torah versus el Rambam del Moreh Nevuchim. Y él intenta traer que Rambam tenía tres personalidades. Rambam tenía la personalidad
de la persona que quería traer la halajá crudo y nudo y cómo él pensaba que tenía que ser. Y el motivo que él hacía así es para atraer la persona, para poder sacar de la cabeza la discusión halágica. No tengo más que pensar lo que tengo que hacer. Yo tengo el Mishneh Torah que me dice exactamente lo que tengo que hacer. Ahora yo puedo me ocupar con filosofía, con el estudio de la filosofía, con las cosas más profundas, con las ideas más profundas, intentar me perfeccionar como una persona intelectual, porque la parte de acción ya sé lo que hacer. Y también los Gran Jajamim, él pensaba, los Gran Jajamim pueden seguir discutiendo conmigo mi halajá. Él no pensaba que los Gran Talmidei Jajamim tenían que aceptarlo, Chas v'Shalom. Hay muchísimas cartas entre Rambam y otros rabinos de la época discutiendo las conclusiones halágicas de Rambam. Y él estaba muy feliz con esto. Pero para la mayoría del pueblo, que no eran Gran Talmidei Jajamim de Torah, él quería por lo menos que ellos iban a saber lo que hacer. Tiene a Rambam el mejanech, el educador, el profesor, lo que sea. Que él quería también traer pensamientos correctos al pueblo. No personas gran filósofos. Ellos no siempre sabían lo que debería creer, no que no, porque no son gran estudiosos de filosofía, no son gran estudiosos de las diferentes ideas. Entonces él escribió cosas como Perek Helek, Akdama lePirush HaMishnah, Shmona Prakim, sus cartas, Igeret HaShmad, Hitchet HaMeitim, las diferentes cartas que tienen ideas filosóficas, para enseñar a las personas lo que él pensaba que la persona debería creer. Y hay Rambam, el filósofo. Y el Rambam, el filósofo, es el Rambam del Moreh Nevuchim. Por esto, en general, los grandes estudiosos, así dice Rav Rizal Twersky, que si hay una contradicción entre una idea filosófica en el principio de Mishneh Torah, o en alguna de sus cartas, o en alguna de sus introducciones, y él dice algo distinto en el Moreh Nevuchim, probablemente lo que él creía que era la verdad es el Moreh Nevuchim. Y él dice eso casi beferush en el Moreh Nevuchim, que el Moreh Nevuchim tiene que ser un libro que va a traer relámpagos de luz, de emet para la persona. O sea, el emet para Rambam es el Moreh Nevuchim. Entonces, una opción acá es decir que Rambam no behemet cree en esto, pero sí pensaba que era lo que el judío debería creer para mantenerse cerca de la Masoret. ¿Sí? Entonces son dos posibles respuestas. El motivo que yo pienso que es importante decir esto a ustedes es el motivo educacional. Porque un día ustedes van a mirar, ustedes van a escuchar en el mundo afuera, alguien que va a venir y decir, todo, pero sabemos históricamente que este pasuk no fue Moshe que escribió. Sabemos. Las críticas bíblicas. ¿Qué ustedes van a poder decir? Ok. Ni toda palabra tiene que ser, así. Que me molesta esto. ¿Mejor? La época de Rambam no tenía tantos estudios históricos y la gente de Rafka era al revés. La gente necesitaba creer en esto para mantenerse cerca. Hoy en día ya sabemos que no es así. Entonces, si la gente piensa que eso es toda la verdad, van a dejar de ser religiosos por esto. Entonces, yo explico a ustedes que no hay un problema si es probado históricamente, científicamente, que alguno de los psukim no viene de Nebuá de Moshe. No tengo que creer en esto. Entonces, digo a ustedes que no es obligado necesariamente creer en esto. Dafka, yo pienso que muchos de los Rishonim y Aharonim no pensaban esto. Ni todos aceptaron este principio de Rambam. Hay quien dice que es menos, ¿no? Hay un rabino famoso del YU Torah. Si usted quiere entrar, es un site de muchos divrei Torah y muchos shiurim. Es el site de... perdón, es en inglés, esto no es competición para nosotros, pero quien sabe inglés, tiene un rabino llamado Rav Wiener. Rabbi Wiener. Él trae una idea, es un poco más demasiado para mí. Yo soy un poco más conservador en mi opinión personal. Pero él dice, Beferush, todo, desde Maseh Bereshit hasta Abraham Avinu, es metafórico. Absolutamente todo. Nadie existe ahí, nadie es personaje histórico, no hay nada histórico desde Maseh Bereshit hasta Abraham Avinu. Abraham Avinu para él es la primera personalidad del Tanaj que es histórico. Yo la hice un poco más conservador que él. Yo pienso que hay elementos sí históricos y tenemos que tomar mucho cuidado con qué decimos que sí y qué decimos que no. Pero que sepan que hay rabinos más radicales do que el Rambam acá, que el Rambam está diciendo que todo lo demás de la Torah no es mi Hashem. O sea, prácticamente todas las discusiones halágicas están en la mano de los Jajamim.
Hay Gmarot Meforashot que dice así, ¿nadie acá está estudiando Gittin? No, nadie acá está estudiando Gittin, ¿no? La Gemara en Gittin más entonces yo pienso que es Davav. Cerca de Davav hay la famosa Gemara, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, es una discusión en la Gemara, esto y esas son las palabras de Dios, y la idea es enseñar que la innovación de las ideas de la halajá en el Talmud está en la mano de los Jajamim y no en los cielos. O sea, Dios no decretaba las consecuencias halágicas, quien decretaba eran los Jajamim. ¿Sí? Entonces es interesante. Y hay quien dice, quien dijo nuestro tzadik Rafa. Hay un midrash en Vaikra Rabba que dice Beferush que toda la Torah escrita, midrashim, mishnayot, agadot, alachot, viene de pi Hashem, Bahar Sinai, que Moshe Rabbeinu sí sabía todo. Yo pienso muy difícil entender esto, pero es una opinión existente. Hay gente que piensa así. Hay fuentes en la Torah para esta opinión. Entonces no salen peleando con la gente diciendo Rav Josh dijo distinto. Ustedes pueden aceptar esta opinión como existente. No tiene que discutir con esas personas. Yo pienso que hay una cosa muy fuerte ideológica de emprender con este midrash. Es la tentativa de tornar Bemet la Torah una Torah Tmimá, una Torah completa, una Torah llena. Yo pienso que Ulay, yo puedo entender esta opinión si defino Torah de una forma distinta y decir que la kavaná de este midrash es enseñar que todo está conectado, que toda la parte de la Torah está conectada, que la kedushá de la Torah está en todo, y esto yo Bemet creo, pero decir que todo vino de Nevuá de Moshe Rabbeinu, para mí es un poco complicado. Solo de forma histórica, un ejemplo básico, entonces, ¿por qué la primera vez que la discusión sobre electricidad aparece en el siglo XVII? Entonces, si iba a ser de Moshe, debería existir alguna discusión antes de esto, por lo menos. ¿No? Es una cosa un poco complicada de decir de forma histórica. La persona puede decir, lo perdemos, pero creo que es complicado creer en esto. Y entonces vamos a seguir y vamos a mirar que... vamos a mirar la próxima que es conectado, que es no se puede anular la Torah o nada de la Torah. Entonces vamos a leer lo que dice el Rambam. Ayasod atishi, abitul, ve'u shezot Torat Moshe lo tevutal ve'lo tavot Torat me'et Hashem zulata ve'lo tosif ba ve'lo tigra mimeno. Lo בכתב ולא בפירוש. אמר לא תוסיף ואל תגרע ממנו. כבר ביארנו מה שראוי לבאר בסוד זה בפתיחת זה החיבור. No leemos el principio del Perek Helek, que ya hablaba esto en el principio, pero vamos a explicar por qué esos dos son conectados y cuál es la importancia. Si entendemos y aceptamos la perfección de la nebuá de Moshe, y entendemos lo que Rambam creía que recibió Moshe Rabbeinu en el Har Sinai, y creemos que esto tiene su perfección, entonces para Moshe es lógico decir, entonces no puedo sacar o acrecentarlo, porque cualquier nebuá que va a venir posterior a Moshe Rabbeinu no va a ser tan perfecto cuanto de Moshe. Si la nebuá no es tan perfecta cuanto de Moshe, obviamente no hay como ni acrecentar ni sacar. Obviamente, porque nadie nunca va a tener un nebuá más perfecto que de Moshe Rabbeinu. Entonces es muy importante entender. De nuevo, eso es de acuerdo con la idea de que para Rambam, todos los psukim de la Torah, de los Chumshei Torah, es directamente de Nevuah Moshe Rabbeinu. Entonces, si todos los psukim desde Bereshit hasta Israel vienen de Nevuah de Moshe Rabbeinu, entonces obviamente ningún pasuk ahí, de acuerdo con Rambam, pudo ni ser cambiado, acrecentado o sacado. ¿No? Imposible. Yo una vez escuché de Mori Rabbi Arav Cardozo que la Torah faltaba un pasuk, que es el pasuk antes de Bereshit Bara, que es el pasuk que explica por qué Dios quiso crear el mundo. Obviamente eso no es literal, eso es metafórica, pero esto obviamente iba a ser prohibido si alguien un día dice que tiene un pasuk antes de Bereshit Bara, no se puede. Es solo una broma. Entonces con esto más o menos terminamos los Yesodot. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Como las chicas hacen mucho más preguntas en la Midrash que ustedes. Mucho más. Então é só Discutem comigo. Elas discutem, ustedes não Pede pra elas discutem. fazerem uma pergunta lá no YouTube, pra dar uma força aí. Aí se uma pessoa hoje em dia ela não acredita em Deus, mas ela faz algumas mitzvot porque ela acha bom. Esse é o seu lado feminino, então. Quê? Esse é o seu lado feminino, então. Porque são as mulheres que fazem mais perguntas, você não quer fazer perguntas. Você desligou já ou isso está sendo gravado? Você desligou já ou isso foi gravado? Ah, ok.
Então, Por exemplo, a pessoa gosta de fazer a gente Shabbat. vai falar nosotros vamos a hablar de esto cuando llegamos en el final de los principios del Rambam y vamos a mirar que hay un rabino llamado Mark Shapiro que él tiene una opinión sobre esto. Yo pienso que hay una diferencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Entonces, teóricamente, de acuerdo con el Rambam, la persona si no cree en los 13 principios, no importa lo que haces, él en su raíz está pasur. Él no va a recibir la llamada de cualquiera, o sea, como si fuera sus acciones no valen nada. Yo pienso que eso fue la innovación del Rambam. O sea, antes del Rav Sadia Gaon Haimet, que es el rabino que es el gran filósofo español antes del Rambam, él fue el primero que empezó a hablar de principios de emuná. El Rambam fue más ordenado que el Rav Sadia Gaon. Quien quiere leer su libro se llama Emunot Vedeot. Es un libro muy bueno, pero es un libro muy pesado. Entonces ellos fueron los primeros que fijaban una lista concreta de qué tiene que se creer. La Mishnah en Sanedrim, que es uno de los pocos Mishnayot que hablan de creencia, hablan de emuná, ellos hablan en el negativo. O sea, Kol Israel yesh lem chelek le'olam haba. Está acá en el principio, vamos a leer la junta. Kol Israel yesh lem chelek le'olam haba. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירושו הארץ, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, נכון? Esos son los que no tienen. ¿Quién? האומר en תחיית המתים, נכון? Entonces no está escrito en la Mishnah, tengo que creer en תחיית המתים. Pero aquí está escrito, la persona que cree es que no hay. Entonces yo puedo creer en nada, yo puedo decir no sé. Para Rambam no puedo decir no sé. Para Rambam yo tengo que decir obvio que sí. Si yo digo no sé, para Rambam ya no tengo Olam Haba. Para la Mishnah es no puedo decir no va a tener. ¿Sabes? Ve'en Torah min hashamayim, lo que dice que no hay Torah min hashamayim, ve'apikores, que no vamos a entrar en la discusión, נכון? אף הקורא בספרים החיצוניים, que son algunos, no puedo estudiar libros específicos, que no vamos a entrar en la discusión, נכון? Hay lo otro que dice que ve'abá shul omer, אף הגולל על שם אותיותיו. No puedo decir el nombre de Dios con sus letras, נכון? Por eso es costumbre decir Yud Kei Vav Kei y no decir bemet las letras, ¿sabes? Por esta opinión. Entonces, todas esas cosas están en el negativo. No se puede creer en eso, no se puede creer en eso, no se puede creer en esto. El Rambam viene y hace lo opuesto. Él crea una lista de 13 cosas que no es que no puedo decir el negativo, yo tengo que decir el positivo. Y en el Moreh Nevuchim es un poco complicado, algunos lugares que Rambam dice un poco distinto, pero hay algunos lugares que Rambam deja mirumaz, deja indicado que la persona tiene que entender los primeros 5, por lo menos, principios perfectos de acuerdo con la filosofía aristotélica. O sea, si no estudias Aristóteles de acuerdo con el Rambam del Moreh Nevuchim, tampoco no tienes Olam Haba. Entonces es un poco pesado. Por eso estoy diciendo, hay diferencia entre lo que Rambam pensaba que los intelectuales tenían que creer y lo que él pensaba que el pueblo normal tenía que creer. Ese es mi único problema con el Rambam, es esto. Yo pienso que el cumplimiento, el kiyum, es mucho más importante de lo que la creencia. Entonces, para mí, personalmente, una persona que cumple mitzvot sin creer en Dios, yo creo que los mitzvot van a llevar a un cambio interno. Yo me creo. Ahora, ¿qué cambio esto va a sufrir? No sé. Ahora, si eres obligado por la Torah a creer en Dios, no estoy seguro. Realmente não estou seguro. Eu acho muito geral, mas eu acho que muitas das ideias dele, eu acho que eu acho que as ideias dele ficam muito presas no tempo dele. Barulho? Acho que ele não Sem consegue. dúvida. Acho que ele não consegue ter uma visão de futuro, entendeu? Porque él no es Naví, él no tiene viaje en el tiempo. Não, sim, mas por exemplo, se a gente projetar, sei lá, o povo, sei lá, como que a gente acha que vai estar daqui a uns 30 Pero sepa que nuestra capacidad de hacer esta proyección es muy más fuerte de que de él. O sea, nosotros de una generación para el próximo, los cambios son muy grandes. O sea, nosotros ya aprendemos a intentar mirar. En la época de Rambam, si podía pasar 20 generaciones, nada nunca iba a cambiar. Lo que él hacía es seguramente lo que el hijo de él iba a hacer. La vida que él tenía seguramente iba a ser la misma vida que el hijo de él iba a hacer. A ciência, do jeito que avançou, quando surgiu luz e tecnologia, Eso diciendo, exactamente. de um jeito muito Entonces grande. él no tenía cómo hacer eso, él no tenía la capacidad de hacer eso porque no era la realidad. Ellos nunca podrían imaginar la explosión de la revolución científica. Nunca. Él nunca iba a poder Na imaginar cabeça eso. deles também. Ele tinha que estar vivo nesse tempo, acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, eu também acho.
Kitzur, entonces yo pienso que ¿cuál es mi prueba? Que no es mi prueba, esa es la prueba de Rav Mark Shapiro. Pero ¿cuál es mi prueba? Que no hay una mitzvah, por más que Rambam sí escribe en el Sefer HaMitzvot, la mitzvah de creer en Dios, yo tengo una prueba lingüística de la Torah que no hay un tzivui, no hay una orden de la mitzvah de creer en Dios. ¿Cómo yo sé? ¿Cuál es el pasuk que está escrito tanto acá cuanto en el Sefer HaMitzvot para la mitzvah de creer en Dios? Anoji Hashem Elokechem. ¿Qué falta en esta palabra? ¿Qué falta en esta frase? Yo soy tu Dios. ¿Qué falta en esta frase? Tu deves crer em mim. יפה, una orden. falta una orden, נכון? תשמור שבת, תשבו בסוכות, אל תאכלו מצה. Falta una orden, falta una palabra que dice, crees en mí. Hay una frase que dice, yo existo, beseder. Acepto la idea que existe Dios. Yo puedo, con Rambam hace en el Perek Helek, crear una idea filosófica que funciona para creer en la existencia de Dios. ¿Beseder? Pero la mitzvah de que yo soy obligado a creer, me falta. Personalmente me falta la orden. ¿Quiere decir que no deberíamos? Eu acho que... Creo que sí, pero por esto el judaísmo es una de las pocas religiones que existe hoy en día que vas a escuchar personas diciendo, sí, yo soy judío, ateo. Soy un judío ateo. Es muy difícil encontrar a alguien que va a decir, yo soy un islam, yo soy musulmano, ateo. Tem um aspecto cultural. Tipo, Pero ¿por qué nuestro pueblo nunca puso esto como el centro? Por casi toda la historia del pueblo judío, la acción siempre fue más importante de que la creencia, en qué exactamente yo creo. Los detalles de qué exactamente yo creo nunca fue una discusión. Tanto que miras toda la Gemara, todo el Talmud, 5% del Talmud es discusión de creencia. Ulay, yo estoy siendo muy generoso. 95 ulay más por ciento de la discusión en la Gemara es cómo yo tengo que actuar en el mundo. ¿Cuál es mi posición en el mundo? ¿Cómo yo tengo que relacionar con el próximo, con mí mismo, con mi Keilah, con los halajot, con los mitzvot? Esto, detalle. Emuná nunca fue el centro de la discusión. Nunca. nem quando termina Alahá, Moshe Sinai. ¿Qué? Nem quando termina Alahá, Moshe Sinai. Pero hasta eso es una discusión alágica, ¿no? Es una discusión de que esta alajá vino de tradición, o sea, es una cosa que todos sabían porque fue pasada de generación en generación. Pero no, tiene razón. O sea, nunca fue el centro de curación del judaísmo la emuná. Hoy en día, la revelación hasídica, en la generación nueva, que las personas buscan una religión de paz y amor, no, digo en serio, ahí la gente intentó buscar más la emuná. El Sifrei Emuná es una innovación de los últimos 200 años, 300 años. Sifrei Musar y Emuná. No existe antes. Vas a los Rishonim y en principio los Achronim. La gente escribía libros de filosofía, donde uno creía en esto, otro creía en esto. Rambam creía que tenía 100% libre albedrío, el Meishiluch creía que ni lo tenía libre albedrío. El Razak pensaba que Dios no conocía las particularidades, solo sabía el claro. Ellos entraban en sus discusiones de filosofía y la gente seguía siendo judío porque no importaba. El Rav Sadia Gaon, él cumplía la Torah exactamente igual al Rambam. El Radak cumplía también igual. El cumplimiento no era el gran problema acá. La gente discutía filosofía y esto no tornaba a la persona más o menos judío. Hoy en día las cosas están al revés. Si viene un rabino, él puede cumplir la Torah perfecta. Él cumple todas las mitzvot. Pero él dice una idea un poco más controversa. Toda la gente viene, Jerem, esto, Ejemplo, Rabbi Yonatan Sachs en México. Yo estoy seguro que él cumple la Torah mejor de que probablemente muchos de los rabinos que están en México. Pero porque él tiene un poco más conexión con las ideas filosóficas. Él tiene la coraje de decir cosas que la gente no tiene coraje de decir. O no creen porque no tiene suficiente conocimiento. Viene la gente y lo da un Jerem. Calma, o Jonathan Sachs na Inglaterra? No México ele não é aceito? Mas isso é fruto de séculos engessando. Ese es fruto de personas no intelectuales que no saben que valorizan una idea que yo personalmente, gracias a Dios no está grabando más, yo culpo el Rambam, yo pongo la culpa en el Rambam porque él es lo que fue más acepto con los Ikarei Emuná.
La gente piensa que lo que él dice es Torah Min Hashamayim, o sea, sus principios vienen de los cielos, y no creo que es verdad que su principio viene de los cielos. Tanto que sí, ¿qué iba a pasar con las ideas filosóficas aristotélicas desde el Matan Torah hasta Aristóteles? La gente no sabía la verdad. O sea, la gente no... Entonces todos, desde Moshe Rabbeinu hasta Aristóteles o hasta Rambam, ellos no tienen Olam Haba. Entonces, diciendo, entonces el Rambam tiene muchas implicaciones complicadas lo que él dice. Entonces yo pienso que la discusión tiene que dejar de ser filosófica, en el sentido, no tenemos que discutir con los reformistas, los Hasidim, en ideas filosóficas, en el termo yo tengo la razón, tú no. Y tenemos que regresar a entender que el cumplimiento de la Torah es lo que nos torna judío. Seguir las halajot y cumplir las mitzvot es lo que me torna un pueblo, porque son reglas del pueblo judío. Yo no tengo un menor interés que viene un goy y empieza a cumplir la Torah. En sentido, yo no voy a hacer esto. Él quiere entrar en el pueblo, hay halajot para esto, todo eso es beseder. La persona quiere conversión, akol mitzuyan, hay halajot para esto. Son aceptos en la Torah. Aceptamos, pero no somos cristianos quizá, o evangélicos que están ahí llamando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la persona puede ser un excelente no judío y no es necesario traerlo a la Torah. Porque la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es que no tengo que creer en algo para ser judío. Teóricamente. Por la Gemara. ¿Cuál es la halajá de conversión? Perdón que estoy cambiando el asunto. Pero... ya fe. Viene el Beidin viene y dice... ¿Estás seguro? Hay mitzvot difíciles, acá está Brit Milá, está Shabbat, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. Escrito en el Shulchan Aruch, Tovelo Tomiad. Él dice sí, llévalo el mikve en el momento. ¿Qué acrecenta el Rambam? Que tiene que explicarlo de las Ikarei Emuná también. Tiene que explicarlo del principio de las Emuná. Entonces, esa fue una innovación del Rambam. En la Gemara no hay esto. Eso estoy diciendo. Entonces, Zulay, tenemos que empezar a regresarlo, como era en la Gemara. El importante de lo que es ser un judío, ¿no? Es cómo yo actúo en el mundo y no en lo que yo creo. O sea, cómo yo actúo en el mundo. ¿Qué tipo de persona soy en este mundo? Y no en qué creo personalmente. Yo me creo en esto. Yo pienso que esa es la mejor discusión que podemos hacer. Mas eu acho que se a gente puxar para um lado, que eu acho que você não vai gostar, mais espiritual, se na época do Rambam era muito galuto. Então, aí como agora a gente chega na Geulah, se pegar o que escreve o Rav Kuk, essas coisas todas falando de Geulah e espiritualidade, talvez a gente esteja mais próximo com antes do Rambam, porque era o povo na Geulah e no templo, do que realmente estava na Galuta. Yo creo que yo entiendo lo que estás diciendo. Yo no concordo con muchas de las visiones de Rav Kuk en relación al colectivismo de él. O sea, el motivo que me apego mucho a Rav Soloveitchik y a Rambam específicamente es que eso sí tiene una visión muy más individualista de responsabilidad individual con la Torah y menos del colectivismo de Rav Kuk. Entiendo la importancia del pueblo judío. Entiendo el Rav Kuk cuando él habla sobre el pueblo judío en la tierra de Israel y la importancia de la ciencia judía y la ciencia interna. Todo eso yo entiendo y concordo. Pero cuando él empieza a hablar de cosas como estás diciendo tú, yo empiezo a llegar más al el lado del Rambam. Y el motivo es porque yo pienso que la halajá tiene que tener innovaciones. O sea, no estoy diciendo que tenemos que regresar a matar gente que no cumple Shabbat. No, digo en serio. No pienso que tenemos que hacer eso. Yo pienso que si mañana viene Mashiach, ahora viene Mashiach Bezrat Hashem, no creo que el Mashiach va a venir y va a decir todos los Hilonim de Israel tienen que morir porque no comen Shabbat. Yo pienso que fue un momento histórico en el pueblo y no es el ideal ahora para el Zman Geulah. No creo que eso va a regresar a ser la verdad. De verdad no creo en esto. Entonces, pero el motivo que no creo en esto es que desde que se fue el Sanedrin, desde que se fue este órgano controlador, centralizador de la halajá, y la halajá pasó a estar en la mano del individuo, es porque yo tengo mi responsabilidad individual de estudiar, conocer y hacer. Igual el Giloní tiene. Si él no lo hace, no es problema mío, es problema de él. No es problema del Beidín, es problema de él. Es él con Dios ahora. Yo pienso que el cambio que sufrimos en la Galut, que fue positivo y sigue siendo el más positivo que tenemos en Israel hoy en día, es la responsabilidad individual entre yo y Dios. Y no como era en la época del primer tiempo, el segundo tiempo, que era mi responsabilidad perante el Beidín. O sea, el Sanedrin tomaba las decisiones sobre mi vida. Si ellos me pegaban haciendo esto y no esto, ellos podrían venir
y me obligar a hacer así o así. Ellos podían venir y decir no estás cumpliendo Shabbat. Ellos podían venir y me matar por no estar cumpliendo Shabbat. Ahora eso que estoy diciendo es muy complicado. Yo creo, gracias a Dios no está grabando, porque yo pienso que la mayoría de la gente no iba a concordar con esto. O sea, la visión jaredí es exactamente lo opuesto. La visión es exactamente esto, que vas a regresar a ser exactamente como era en la época de la Gemara. Y el problema con esto es que hasta los hajamim de la Gemara cambiaban halajot escritos en la Torah. El ejemplo más clásico es Ben Solero Morer. Sabemos que en el desierto se hacía la Ben Solero Morer, no hay deuda de esto. La gente en el desierto hacía Ben Solero Morer. Los hajamim de la Gemara decidieron que no era ético hacer. Todos saben que es Ben Solero Morer. Ben Solero Morer es el hijo rebotado. Está en Masejet Sanedrin. El hijo rebotado está escrito en el Humash. Mamash vamos a llegar, yo creo que es en la mitad de Vaikra. En algún momento vamos a llegar en él. Que si él hace alguna cosa específica, una mitzvah de los papás, llevarlo y matarlo. Porque es un hijo rebotado. Es un hijo que no sigue las órdenes de los papás, que toma vino para se emborrachar, hay un montón de detalles. Los jajamim de la Gemara dicen que no tiene que hacer esto. Que será, es solo una metáfora, que esa metáfora tenemos que aprender con él. Digo, usted es una cosa. Entonces, ¿por qué eso es una metáfora y, no sé, Shabbat no? Shabbat también puede ser una metáfora. ¿Por qué no es? Te digo, porque Shabbat tiene un motivo nafshit, ruhanit, importante, ético, moral, interno para cumplirlo. Los jajamim entendieron que Ben Solero Morer no. ¿Cuál es la idea más moderna de cambio? Esclavo. Desafío a ustedes a conseguir encontrar un rabino normal, acepto en el mundo general, no un rabino loco ahí que tiene una keilah hasídica que nadie lo acepta. Un rabino normal, mainstream en el mundo moderno hoy día que va a decir, sí, Najón, puedo ser esclavos. No vas a encontrar. ¿Por qué no vas a encontrar? Está aquí la Torah, está aquí la Gemara. La Gemara discute detalles. Innovación ético-moral. Hoy en día aceptamos y entendemos que la ética y la moralidad moderna es que esclavo no es algo para tener. Mas não precisa dizer que era uma alegoria, não era literal. No, la Gemara hacía esto. Hoy en día nosotros necesitamos hacer esto. Mamashlo. Nadie tiene motivo de decir eso. Van a decir, no, obviamente no puedo tener esclavo. Pero ¿por qué nadie lo hace entonces? ¿No tienen ¿Qué? los rabinos? ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿No hacen qué? Los rabinos dicen, no creo que haya un rabino que va a decir, no, sí es moral, pero no lo hacemos porque el mundo... Najón, pero con otras alajot. No sé. ¿Qué otros alajot? ¿Vas a tener esclavo con qué alajot? No. Otras alajot de la Torah que podríamos hacer diferente ahora. Pero sí hacemos, no tener esclavo, anulamos un montón de alajot. Acabamos de anular alajot. Pero acrecentamos también. La electricidad es un acrecimo del alajot. Jalabakum, una alajá nueva. Patacum, alajá nueva. Todas esas son innovaciones. Entonces innovamos alajot y sacamos alajot. El problema es que innovamos más para acrecentar lo que sacamos. ¿Sí? Pero sí sacamos. Pero lleva tiempo. Entonces es una cosa que va a tener que pasar. El pueblo en Israel, es para contestar tu pregunta, David, los rabinos en Israel van a empezar a tener que mirar alajot nuevos para situaciones que nunca existieron en el pueblo judío. Es pashut esto. Ellos no quieren tener que hacer esto, pero van a tener que hacer. Pashut. Van a tener que hacer. Ustedes no están adentro, yo creo, en la política israelí, pero la construcción de hay una calle muy grande, una avenida muy grande, Ayalon, que estaban construyendo en Tel Aviv, que el gobierno de Israel, de la prefectura de Tel Aviv, quería seguir las construcciones en Shabbat. Porque era un buen día para construir, que la gente cargaba menos coche, era un día normal, era un día tranquilo para construir, sin tanto Tnuá, no tenía que parar toda la estrada gigante para la gente que quiere llegar al trabajo. ¿Sí? Entonces los rabanim de Israel empezaron a ir contra. No estoy dando mi opinión sobre esto, pero es una decisión que nunca tuvimos que discutir en el pueblo judío. En Europa ellos discutían con los gobiernos locales sobre la construcción de calles en Shabbat. ¿Cómo que no? Nada que ver. Entonces, discusión nueva. ¿Quieren otro? Te doy otro. Ya fue. La discusión en Israel tuvo una época que abrían todos los parques naturales, nacionales y todos los zoológicos, ¿cómo se dice? Zoológicos nacionales en Israel, abrían en Shabbat gratis. Decisión rabínica para que el gobierno no hace plata
en Shabbat. Pero ¿qué empezó a pasar? Todo mundo saiu no Shabbat. Y la gente agarraba bus, las escuelas agarraban todo para viajar en Shabbat para ir a los parques naturales. Es una pregunta lógica nueva que nunca existió en el pueblo judío. ¿Qué es mejor? ¿Que la gente viaje en Shabbat de bus o que mantener los parques abiertos gratis en Shabbat? La responsabilidad individual de la persona a hacer o no una melajá en Shabbat, o la necesidad general clalit del gobierno no tener actividades que mejale el Shabbat en Shabbat. ¿Entiendes? Es una pregunta nueva, es una pregunta que nunca existió hasta que teníamos un Estado judío moderno. Entonces, por eso yo pienso la discusión tiene que ser en la halajá y no puede ser en la emuná. Porque la emuná la emuná es la base, nos aleja uno del otro. El pueblo se aleja uno del otro. Cuando la discusión es en el cumplimiento de la halajá, yo entiendo que puedes tener tu responsabilidad personal de hacer como tú quieres. Yo no voy a venir y te decir haz así, no haz así, y la libertad es individual, pero podemos tener una discusión saludable y podemos entender que Hillel piensa así, Shammai piensa así, como era en la Gemara, Rabbi Eliezer piensa así, Rabbi Yehuda piensa así, y es saludable. Es mucho mejor de que decir, vos no tienes Helek Olam Haba, vos no haces parte de mi pueblo porque no crees en lo que yo creo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero tampoco eso no es fácil de decir, pero yo creo que es más saludable. Vamos a perder gente así, sepa, pero yo creo que perdemos menos gente así. Así yo pienso. Perdemos menos. Solo todos los reformistas ya empezamos a ganar. Crees en lo que quiere, vamos a discutir. Práctica, vamos a empezar a discutir. Ah, ¿por qué hacen así? Ah, sí, ¿por qué hacen así? Ah, ¿por qué así? Ah, ¿por qué así? Ah, es así. Ah, ok, pues, ¿quieres hacer? Ah, pues, yo pienso, yo soy más que a favor y discutir con reformistas, no tengo problema ninguno, yo discuto con ellos. Tengo un montón de amigos reformistas. Discutimos. Sí. Más vaya. ¿Entiendes? Beseder Gamor. Shkoech.